Gracias a Dios, Marcela, por esta oportunidad que nos podemos reunir como familia, estar con Pablo, pero sobre todas las cosas poder compartir un poco sobre la palabra y juntos poder ministrar la presencia de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, pero también como familia. Y antes de ir a la palabra, me gustaría que, si puedes, orar para bendecir este tiempo. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor, durante todo este tiempo. Tu presencia ha estado con nosotros, Señor, en los momentos de abundancia, Señor, en los momentos de felicidad, en los momentos donde podemos reír, pero también en los momentos de circunstancias difíciles. Siempre has estado ahí y tú nos has sostenido, Señor. Tú nos has sostenido con tu diestra. Te doy gracias porque nos has mantenido unidos, Señor. Te doy gracias porque Pablo hoy está creciendo en un hogar en donde tú eres el centro. Te doy gracias por tus misericordias, por tu bondad, por el inmenso amor que nos has tenido y porque nos has guardado hasta hoy, Señor. Porque has guardado a Ionso, me has guardado a mí, Señor. Has guardado a Pablo. Y te pido que como padres nos des la sabiduría para poder instruirlos en tu camino, para poder poner el fundamento correcto, para poder ser esos atalayas, esos vigías que están pendientes, pero saber que Él te pertenece a ti y saber que tú tienes un propósito con Él y que nosotros hoy se nos ha sido encomendado el poder llevarlo por el camino correcto, el poder instruirlo, el poder direccionarlo. Pero vendrá un tiempo en donde eso será la plataforma, la base, el fundamento en donde Él comenzará a caminar y comenzará a obrar y hacer tu plan perfecto y hacer lo que tú lo has mandado a hacer, por el cual vino a este mundo, Señor, por el cual vino a la tierra con un propósito específico. Ayúdanos a ambos para poder direccionarlo a su propósito, para que Él lo pueda ver y lo pueda cumplir, y para que sea un hombre de Dios, y para que sea también, Señor, efectivo dentro del reino, dentro del cuerpo. Danos las herramientas. Déjanos ver, Señor, las cosas que deben ser alineadas, que como Padre nos compete a alinear, porque nos toca instruir, ayudarle a potencializar, Señor, sus dones, a que Él los desarrolle y a conocerse también y saber quién es Él en ti, que su identidad sea firmada en ti y que sea formado en Él, así como es formado en nosotros el Cristo que está en nosotros sea cada día más posicionándose y tomando el lugar que le corresponde en nuestra vida, Señor. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, Señor. Y te doy gracias por la obra que has empezado en cada uno de nosotros, por la obra que has empezado en nosotros como casa, como hogar, y por lo que nos has llamado a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice, una buena elección. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermano hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero entregó el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre.
Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y reinó 8 años en Jerusalén. Pero anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría una lámpara a él y a sus hijos permanentemente. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y proclamó su propio rey. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros. Se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de su carro. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo, Libna se libertó también de su dominio, por cuanto Joram había abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Lo primero que veo es la partida de un padre, Marcela, y cómo cuando parte el padre comienzan a salir cosas en el corazón de los hijos. Y en este caso, su hijo mayor, el primogénito, hace algo que me llama poderosamente la atención. Cómo Joram es capaz de matar a sus hermanos. ¿Qué cosas estaban en su corazón? Porque no puede ser que de la noche a la mañana él decidió ir en contra de sus hermanos, sino que más bien creo que eso tuvo que haber acontecido muchos años atrás, por mucho tiempo. Hubo algo que comenzó a gestarse en su corazón y se fue formando y fue tomando cada vez más fuerza, hasta tal punto que cuando ya él está en el poder, acciona de una forma completamente incorrecta. Y no solamente eso, sino que también dice que se apartó del Señor. Comenzó a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero dice que la esposa que él tenía era hija de Acab. Y sabemos la historia de Acab y Jezabel, que todo lo que ellos hicieron iba en contra de la adoración, de la entrega completa al Señor, sino que todo lo que ellos estaban haciendo tenía que ver con adorar a dioses falsos, tenía que ver con adorar a Baal, y comenzaron a hacer todas las cosas en contra de Dios. Y vemos que él contrae matrimonio con ella, y es claro que alguna influencia tenía que estar ahí. Había una influencia que estaba ahí, que estaba estableciéndose en el tiempo, ideas, pensamientos. Y entonces lo que vemos es que de alguna manera todas esas cosas comenzaron a entrar en el corazón de él, y lo lleva a tomar esas decisiones incorrectas. Y me llama la atención que cuando empezamos orando, hiciste como un énfasis sobre la vida de Pablo. No sé si te diste cuenta. Y creo que tiene que ver con que hoy nosotros dos podemos estar trabajando nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra comunión con Dios, pero de nada serviría si no estamos edificando la vida de Pablo y si no estamos formando algo en él. Y cuando vos orabas, una de las cosas que decías era que él pudiera crecer en un ámbito de reino, en un ámbito donde la presencia del Señor esté. Y creo que eso es clave. Algo tuvo que haber pasado, algo tuvo que haber acontecido en esta familia. Cómo el padre pudo estar por muchos años caminando con Dios y luego que parte, su hijo se desvía. Su hijo se aparta completamente del Señor. Entonces lo que yo siento es que hoy más que nunca necesitamos tener un enfoque y un compromiso en nuestra entrega al crecimiento de Pablo. Que más allá de palabras que van a ser clave, él pueda ver algo en nosotros. Pueda ver algo, porque dicen que los hijos no hacen lo que los padres les dicen, sino que los hijos hacen lo que ven hacer a los padres. Al leer ese capítulo y del 1 al 10, a mí hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Y uno de los puntos fue cuando
Dice, Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto quiere decir que él actuó de una manera que no agradó a Dios. Por lo tanto, la cobertura y la protección que Dios les daba al pueblo de Israel se perdió. Y es por eso que más adelante miramos que Edom se les rebeló y otro pueblo también se levanta en rebeldía. Entonces, eso me hace meditar a mí, es que qué importante es estar bajo la cobertura de Dios y saber que lo agradamos a Él. Y eso, al final, el que repercute, al que el más beneficiado somos nosotros mismos. Y otro de los puntos que me llaman la atención también es que dice, se casó con una hija de Acab. Y creo que entra ahí, viene ahí la parte que decís cuando, cómo sus padres permitieron en que este rey, este hijo, se casase con alguien, fuese de lo que Dios había dicho. Porque todos conocemos, o mejor dicho, vos y yo conocemos la historia de Acab, y él se casó con Jezabel, y todo lo que aconteció y lo que Jezabel hizo también. Entonces me llama la atención, qué interesante es cómo ellos permitieron que su hijo terminara casándose con alguien fuera de las creencias que ellos tenían, y que al final eso terminó en un deterioro en lo que es en la familia, que afectó los reinos, afectó políticamente, afectó religiosamente. Y a mí me hace saber que es importante que nosotros podamos instruir bien a Pablo en el camino. Y se me viene el versículo que está en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces es saber instruirlo a él, pero más que instruirlo para mí es modelarle. Entonces se me viene a la mente que tanto Josafat realmente le modeló a su casa. Y trayéndolo al contexto actual a nosotros, qué importante que es que nosotros le modelemos verdaderamente a Pablo lo que es ser cristiano, que lo que es tener a Cristo en nosotros, y que no sea solo palabras, sino que sea vivido, que nuestras acciones reflejen a Cristo en nuestra relación, en las relaciones con otras personas, en la relación con Él, el poder mostrarle el amor, pero también el saber que si nos equivocamos, el saber perdonar y pedir perdón, el reconocer los errores, pero al reconocerlo, redirigirlo y alinearlo con la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué va a ser clave, Marcela? Y ya cuando traemos todo esto, lo llevamos a lo práctico. Dice el título de este texto es una buena elección. Y lo que veo es que en el crecimiento de nuestros hijos, en el crecimiento de Pablo, van a haber diferentes elecciones que se van a tomar. Y no tomarlas a la ligera, sino poder buscar de la dirección de Dios para que sea una elección de acuerdo al plan. Por eso es que nosotros como padres necesitamos sí tener intimidad con Dios, sí ir de forma personal, pero luego trabajar como padres, como matrimonio, y saber que todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con un Padre que está en los cielos, pero que es un Padre de generaciones. O sea, no tiene que ver solamente con nosotros, sino que hay algo que vamos a hacer nosotros y luego eso se lo vamos a transferir a nuestros hijos y luego nuestros hijos a sus hijos. Y así se va a ir estableciendo a través de las generaciones el reino de Dios, no solamente para un tiempo, sino que se establezca en todo tiempo y en todo lugar. Por eso yo lo motivo a que podamos tomar tiempo para pedirle a Dios que nos guíe, pero que también nos muestre en esas decisiones pequeñas o grandes las cosas que debemos de hacer,
para que no sean nuestras emociones o nuestros anhelos, sino que sea la perfecta voluntad de Dios establecida sobre la vida de cada uno de nosotros, pero también sobre la vida de nuestros hijos. Así que me gustaría que oremos, Marcela, para cerrar. Padre, te damos gracias porque hoy podemos ver en mi vida, en la vida de Marcela, como matrimonio, podemos ver tu mano, cómo a través del tiempo tú nos has ayudado, nos has sanado, nos has fortalecido, y podemos ver, Señor, cómo tus diseños se establecen en nosotros. Y hay una claridad en nuestro corazón de lo que tiene que ver nuestro propósito y nuestra asignación. Pero ya tenemos 2 años y 5 meses de estar siendo padres, experimentando estas cosas nuevas. Y hay una serie de emociones que acontecen en nuestro corazón. Y hoy más que nunca tenemos el entendimiento de que hay algo que tenemos que entregarle a Pablo, hay algo que necesitamos depositar, pero también hay algo que necesita ser formado en él. Y va a tener que ver mucho, Señor, lo que nosotros le transmitamos, lo que nosotros modelemos, lo que nosotros lo instruyamos. Y necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu palabra más que nunca. Y nos abrimos nuestro corazón para que seas tú quien nos guíe, Señor. Y tú nos des la sabiduría, nos des la estrategia y nos reveles en cada tiempo las cosas que necesitamos hacer para poderlo instruir a Él. Y que cuando sea grande, Señor, no se aparte de tus caminos, sino que todo lo contrario, su relación contigo sea aún más fuerte de como es con nosotros. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.